Saludos a todos. Vamos en este momento a trabajar en la aplicación de LogHub llamada planificación de ubicaciones. Entonces, lo primero que debemos hacer como siempre es abrir la pestaña de la extensión de la aplicación que se encuentra ubicada en esta parte. Veremos cómo cargan entonces, como es usual, nuestras aplicaciones a este lado derecho. Entonces, vamos particularmente a trabajar en la aplicación de planificación de ubicaciones. Como es usual en LogHub, podemos elegir entre trabajar con plantillas que se generan automáticamente, ya sea por medio de las direcciones, si las poseemos, si poseemos las nomenclaturas, o si poseemos la información de latitud y longitud. Entonces, dependiendo de ello, escogeremos la plantilla que más nos convenga, ¿sí? En este caso en particular voy a trabajar con la plantilla de direcciones. Haciendo clic aquí, recordemos que entonces generamos la plantilla que por defecto LogHub pues, tiene desarrollada para cada una de sus aplicaciones. En primera instancia, la plantilla genera entonces automáticamente toda la información requerida por tipos de actores. Por eso la importancia desde un comienzo del curso en visualizar o tener muy claro cuáles son los actores y cuántos nodos por tipo de actor vamos a involucrar en la cadena. En este caso en particular, que nos genera automáticamente el LogHub, tenemos una información concerniente a los clientes y una información concerniente a los almacenes. Entonces, ¿cuál es el tipo de decisión en los cuales es útil considerar el uso de esta aplicación de planificación de ubicaciones? Sería entonces un escenario en el que tenemos un gran número de clientes a los cuales despachar una cantidad importante de mercancía, de productos, en un horizonte de tiempo que hay que entrar a definir, ¿sí? En ese horizonte de tiempo, para esos clientes, debemos tener claro, por ejemplo, cuál es la cantidad de envíos que le vamos a hacer, cuál es el peso total de esos envíos y cuál es el volumen total de esos envíos, para lo cual debemos escoger una unidad de medida que luego va a ser especificada aquí como una especie de parámetro en cuanto entonces cuál es la distancia, la unidad de esa distancia que va a haber entre el cliente y los almacenes, el peso además de lo que se va a entregar entre un nodo y otro, y además el volumen, en qué unidad va a estar dado ese volumen que hacemos referencia en esta columna. Recordemos que como siempre, las columnas en rojo son obligatorias. Son datos que no podemos, pues que no pueden faltar como tal. Entonces, mientras que los que están en verde podríamos eventualmente prescindir de ellos, ¿sí? Ahora, otro parámetro importantísimo aquí tiene que ver con el número de almacenes que le vamos a permitir a la optimización que elija a la hora de, digamos, tomar esa decisión final del escenario. Pero entonces, ¿cuál es el escenario inicial? Que nos permitiría, primero que todo, definir si esta aplicación de planificación de ubicaciones se ajusta a las necesidades que yo poseo de rediseño en mi cadena de abastecimiento según el número de clientes que tengo, según el número de almacenes que poseo y según la decisión que debo tomar, ¿sí? Entonces, una aplicación como esta de planificación de ubicaciones lo que busca es establecer una asignación entre clientes y almacenes. Dado que tengo un grupo grande de clientes con sus respectivas ubicaciones y toda la información que acabamos de presentar, y un grupo grande de almacenes que tienen además una información también obligatoria, eh,
que ya voy a entrar a detallar a continuación, sin antes pues no haber entendido completamente cuál es el contexto de ese escenario inicial que nos haría escoger planificación de ubicaciones como una herramienta útil para hacer un rediseño, tomar una decisión de rediseño de la cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, decía que es importante considerar esta aplicación cuando tenemos que tomar una decisión respecto a una asignación de clientes, ¿sí?, a esos almacenes. Es decir, cuáles de estos almacenes que tengo a disposición voy a elegir para abastecer todos los clientes que poseo acá. Aquí hay algo importante que detallar, y es que muchos de esos almacenes están ubicados en los mismos clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay clientes que son candidatos también a ser almacenes y que por tanto en la modelación él lo va a considerar. ¿Sí? Muy bien, entonces a la larga con este número de almacenes que yo voy a elegir, en este caso que por defecto, por ejemplo, está entre 5 y 10, quiere decir que como mínimo la solución óptima va a arrojar 5 almacenes a abastecer, a servir completamente cada uno de estos clientes que tenemos acá y que como máximo serán 10. Recordemos que es un parámetro que podemos modificar a la luz pues digamos, de cuáles son nuestras necesidades, ¿sí? Digamos que si lo que queremos es que el software nos arroje esa solución óptima independientemente de cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestra eh, realidad técnica de que efectivamente se puedan abrir todos como tal. Entonces yo, por ejemplo, maximizo este rango y dejo que el software tome decisiones por mí. Por el contrario, si existen varias restricciones en cuanto a la apertura y el funcionamiento de ese almacén a ser habilitado para que abastezca el grupo de clientes, entonces pues yo juego con este parámetro aquí. Realmente entonces termina siendo una restricción del modelo a la hora de tomar la decisión final. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora que hemos entendido cuál es el esquema de decisión, cuál es la decisión que tomaría este modelo en cuanto a la asignación de esos almacenes a esos clientes y en cuanto a los envíos como tal, en cuanto además otros parámetros que ya explicaré en este momento referente a los almacenes. Entonces, miremos que lo que está en rojo, recordemos que todos los parámetros que tenemos a disposición, podemos darle clic aquí en información y siempre vamos a poder ver con el nivel de detalle o con una explicación un poco más profunda de ese parámetro de qué tipo de información es la que nos están pidiendo. Entonces, miremos la que está en rojo, que recordemos que es la imprescindible. Por ejemplo, tenemos que este parámetro de fijo lo que hace es, digamos, obligar o no a que ese almacén en particular sí sea habilitado, ¿sí? Y sea considerado como uno de aquellos almacenes cuyo número definí en los parámetros iniciales, ¿sí? Si el algoritmo puede decidirlo por sí mismo, entonces vamos a dejarlo en 0. ¿Sí? En este caso en particular, por defecto, vamos a dejarlos todos en 0 para que el algoritmo como tal sea quien tome la decisión. ¿Sí? El peso mínimo. Miremos. Dice, por favor ingrese el peso que debe ser asignado al menos a este almacén. ¿Sí? Entonces, tenemos el peso mínimo y el peso máximo como una restricción de capacidad operativa de ese almacén, y en ese mismo sentido, pues manejamos el parámetro de volumen mínimo y el parámetro de volumen máximo como restricciones operativas del respectivo almacén. Es interesante aquí ver que tenemos, por ejemplo, unos costos fijos como tal, ¿sí? Dice, estos costos son parte de la reducción de objetivos si el almacén está abierto y es utilizado por al menos un cliente. Entonces,
digamos que hay unos costos fijos operativos concernientes a todos los gastos administrativos, de arriendo o de impuestos como tal. Mientras que tenemos otros costos que tienen que ver más, que pueden ser más variables y tienen que ver con la cantidad de productos como tal. Entonces, por ejemplo, dice costos por peso unidad. Por favor, ingrese los costos por unidad de peso, por ejemplo, costos de manejo, ¿sí? Tienen que ver más con esos costos de mantenimiento, de almacenamiento del inventario como tal, ¿sí? Lo mismo con este indicador de costos por volumen unidad. Es que puntualmente nos dice ingrese los costos por unidad de volumen, por ejemplo, costos de manejo, digamos que ya más expresados en términos no de peso, sino de volumen. Entonces, una vez habiendo asimilado cuáles todo, pues, todos los parámetros que nos pide el modelo, recordemos que entonces lo que necesitamos saber es cuáles de los almacenes, según las restricciones que hemos definido, los parámetros que hemos definido, son los que van a habilitarse para suplir de manera completa las demandas en cuanto a peso, volumen y cantidad de envíos que requieren cada uno de estos clientes. Esa es la decisión que debemos tomar acá, ¿sí? Entonces, vamos a darle clic aquí en calcular. Automáticamente él nos va a arrojar la solución. Recordemos que para nuestro caso en particular, una vez hayamos generado la plantilla y modificado los datos según nuestra realidad o nuestro escenario, lo que debemos hacer es luego entonces es seleccionar cuáles son, en este caso para los clientes, el rango de datos que aplicaría. Entonces, en este caso sería este. Digamos que yo no le he señalado antes de darle correr, pues porque por defecto él ya lo tiene seleccionado, pero entonces en sus casos particulares, recuerden que este es un paso que no se pueden saltar, ¿sí? Damos clic aquí nuevamente para hacer la selección de nuestros datos en cuanto a almacenes y nuevamente le damos aquí a aceptar y bueno, esa es la manera en que ya luego le haríamos calcular y haríamos exactamente lo que hemos hecho en este momento. Muy bien, vamos entonces voy a darle aquí, voy a cambiar aquí los parámetros y voy a correr nuevamente, digamos, para que no se abran tantos almacenes. Voy a decirle que entre máximo 11, mínimo 4, o mejor, mínimo 4 y máximo 9, y voy a volver a correr, ¿sí? Voy a volver a calcular. Muy bien. Entonces tenemos, en primera instancia, yo siempre recomiendo mucho ir directamente a la solución que arroja la aplicación a través de la plataforma de visualización. Le vamos a dar clic aquí. Y vamos a ver entonces que efectivamente en la solución nos está arrojando cuántos almacenes de los que teníamos a disposición. 1, 2, perdón, que hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tuvimos una asignación, una selección de 8 almacenes y miremos entonces cuál es la asignación para cada uno de esos almacenes, cuál es la asignación de los clientes en cuanto a abastecer, ¿sí? Miren que, por ejemplo, aquí en Lyon, en Francia, pues digamos que son cosas que se pueden discutir en el sentido en que sabemos que es una decisión basada en la distancia como tal, pero por ejemplo, son cosas que uno puede entrar a analizar ya en la solución, en la factibilidad de la solución que arroja el software, en el sentido en que, por ejemplo, estos nodos de acá, estos clientes que están aquí en Holanda, en Bélgica, y el mismo París y el mismo Lyon, que estarían siendo abastecidos por el almacén de Londres, cuando aquí se involucra un transporte intermodal, ¿cierto? Hay que pasar por aquí el canal. Entonces, respecto a esto, pues uno podría considerar también la opción de, que, bueno, ¿qué tal si manejo un escenario en el que
desde este almacén, pues abastezco estos nodos de acá para evitar, por ejemplo, el transporte intermodal. Nada más por citar un ejemplo en cuanto a que debemos siempre validar la solución final, porque sabemos que técnicamente, pues, o sea, teóricamente él nos arroja una solución, pero hay una viabilidad también técnica de implementarla eventualmente con la asignación que nos propone, ¿sí? Naturalmente luego podemos jugar también con un análisis de sensibilidad, moviendo los parámetros. Creo que es bastante sencillo pensar en un análisis de sensibilidad con esta herramienta. Ya posteriormente, una vez hayamos validado que efectivamente hay una solución visual, nos devolvemos nuevamente en recomendación y comenzamos a analizar ya de manera individual cada uno de los archivos de solución que LogHub nos arroja. En este caso, por ejemplo, lo que es la asignación del cliente, ¿sí? Entonces nos muestra el nombre del cliente en esta primera columna, nos muestra su ubicación, nos muestra el peso y el volumen que maneja, la cantidad de envíos, que es la información que inicialmente le dimos en la plantilla original. Y ya aquí, digamos que a partir de aquí es que nos muestra como esa solución como tal, indicando entonces cuál es el almacén que se asigna como tal, ¿cierto? Aquí los que están, bueno, el almacén que se asigna, el costo de transporte como tal para la cantidad de envíos que hay que hacer en ese horizonte de tiempo que hemos registrado. Y aquí una distancia en línea recta en unidad de kilómetros. Aquí naturalmente tenemos algunos valores de cero porque corresponden a almacenes o a clientes mejor que fueron también identificados como potenciales almacenes. Por tanto, pues la distancia naturalmente va a ser cero, ¿sí? Luego puedo entrar a analizar otro tipo ya de información, como cuáles fueron los almacenes que quedaron abiertos, ¿cierto? En cuanto al peso total asignado, el volumen total asignado, podemos hacer verificaciones de que efectivamente estamos cumpliendo con las restricciones de peso y volumen de cada almacén. Además nos muestra entonces cuáles serían los costos fijos y costos variables en función pues de la cantidad de clientes que le hemos asignado a ese almacén, ¿sí? Entonces, también podemos ver, bueno, hay otros indicadores de gestión, si lo queremos también aquí puntualizar en cuanto a lo que es la función objetivo como tal, que estaría entonces indicando cuál sería el costo total de teniendo en cuenta aspectos de transporte según la asignación, teniendo en cuenta aspectos de apertura en cuanto a costos fijos y en cuanto a costos variables. ¿Okay? Entonces, tenemos estas tres soluciones. Tenemos la opción de la visualización. Aquí en este tablero abierto, vamos a ver a continuación la información que nos puede brindar la herramienta, en donde, como es usual, tenemos una visualización de la solución, digamos que nos trae nuevamente un resumen de cuántas bodegas se abrieron, cuántos almacenes, el costo total de la función objetivo, el costo discriminado por estos dos valores, ¿cierto? Costos de transporte y costos variables. Y tenemos aquí más costos fijos de apertura, vemos que hay una discriminación. Y ya, bueno, porcentajes de utilización en cuanto a peso, en cuanto a volumen de cada uno, en general de esos almacenes. Aquí tenemos unos boxplots que pueden ser útiles para cada uno de los almacenes que se están abriendo. Y en fin, tenemos una información más cuantitativa, perdón, pero más de descripción, una analítica un poco más descriptiva de qué es lo que está pasando entonces con la decisión que estamos tomando, que puede ser información muy útil también a la hora de expandir, analizar esa solución, sobre todo en el punto del trabajo final, pues donde estamos pidiendo que se analice esa solución, que se describa. Creo que la información que hay aquí es muy útil para que ustedes enriquezcan ese análisis de esa solución. Muy bien. Entonces, aquí terminamos con el uso de la aplicación de planificación de ubicaciones. Gracias por su atención.